Muy buen día para todos y para todas. Mucho gusto, mi nombre es Maritza Orduz Zafra, yo soy trabajadora social, egresada de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente me encuentro apoyando el programa IRACA Z1 dentro de un proceso de formación, de capacitación para las comunidades étnicas dentro de fortalecimiento de sus capacidades organizativas, talleres en temas de habilidades sociales y pues todo lo que tiene que ver con el trabajo de fortalecimiento y mejoramiento de la comunidad y el desarrollo como tal comunitario. Dentro del proceso vamos a empezar hablando sobre las habilidades sociales. Dentro de las habilidades sociales y teniendo en cuenta pues con base en el análisis de toda la información que se requiere, se hizo como diagnóstico comunitario, contando con la participación de las comunidades étnicas y de las comunidades afro, se dio la necesidad de poder llegar a implementar formación en lo relacionado con el tema de habilidades sociales, específicamente en la habilidad social de capacidad de negociación. Para esto tenemos pues dentro de esto poder desarrollar unos objetivos principales, objetivos básicos, que la idea es que esas comunidades que ustedes puedan llegar a desarrollar y potencializar aún más las capacidades. ¿Capacidades en qué? En negociación de conflictos. Dentro de esos objetivos está pues promover las capacidades de negociación con el fin de promover a través de un encuentro comunitario, una jornada donde ustedes puedan tener esa interacción que permita desarrollar esas competencias y esas actitudes para llegar a resolver conflictos. Inicialmente pues identificando, después evaluando, tomando acciones para poder a tener una resolución óptima del conflicto. De igualmente se quiere con esto, con esta capacitación, con este encuentro, llegar a tener manejos en todos los conceptos básicos de negociación. Potenciar también las capacidades de los líderes y las lideresas en cuanto a tomas de decisiones, en cuanto a comunicaciones asertivas, para que puedan tener las herramientas básicas para esas habilidades sociales, específicamente en el ámbito de negociación de conflictos. Dentro de esto vamos a trabajar qué es conflicto, cuáles son los tipos de conflictos, prevención de conflictos, qué es una negociación, cuáles son los elementos para una negociación, la capacidad de negociación, las cualidades de un buen negociador, la empatía, la percepción, el método AIDA y al final tendremos un espacio donde se va desde lo interior, desde el yo, a poder trabajar en todo el tema que me dé las capacidades para poder asumir mejor los conflictos. Dentro de eso hay un espacio de relajación y al final un espacio de reflexión. ¿Qué son las habilidades sociales? Entonces, las habilidades sociales son conductas que nos permiten hacer interacción, son conductas que nos permiten poder establecer diálogos, nos permiten participar, nos permiten tener mejor herramientas para podernos desarrollar a nivel personal, a nivel familiar y por ende a nivel comunitario. Con estas herramientas nos podemos llegar a relacionar, a resolver problemas, donde podemos llegar a tener una construcción desde el yo interior y proyectarlo hacia la comunidad. Entonces es el desarrollo básico y potencialización de todo lo que me puede preparar y me puede enfrentar ante situaciones de la vida. Entonces, ¿cómo puedo yo tener esa capacidad de poder transformar, de poder afrontar todas las adversidades que se nos pueda presentar en el camino, las situaciones, por cuestiones de conflicto, por cuestiones ya a nivel personal, familiar, y cómo puedo yo tener esas habilidades para poderlas enfrentar? ¿Qué es esa capacidad de negociación? Esas capacidades de negociación es aquella que me da las herramientas para poder potencializar todo esto que yo tengo dentro del conflicto. ¿Y cuándo se da un conflicto? ¿O qué se entiende por un conflicto? El conflicto es inherente al ser humano. En todo momento pues estamos ante situaciones que nos generan algún estrés, algún tipo de conflicto, algún inconformismo, alguna situación como un problema que tenemos ya sea pues a nivel personal,
a nivel familiar o a nivel comunitario, por ejemplo, en las organizaciones que ustedes hacen parte. De pronto hay un conflicto en cuanto a temas de manejo de decisiones, un conflicto de intereses porque de pronto yo no estoy de acuerdo con mi líder o con mi lideresa. Entonces ahí de pronto entramos en ese desacuerdo y se puede llegar a generar un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es cuando no hay un diálogo, ¿sí? No hay una comunicación entre las partes, ¿sí? No se logra establecer y a veces, muchas veces, ese conflicto lo convertimos en algo más agresivo o en algo violento. Y pues la idea es que no lleguemos a avanzar, sino podamos identificar previamente ese conflicto. Hay que tener también una negociación. Entonces, hay un conflicto porque no negociamos, no entramos a identificar esas partes para llegar a un acuerdo común. Importante saber escuchar. No simplemente basta con el diálogo, también está el diálogo verbal y no verbal. Verbal a través de todas las señas que hacemos, nuestros gestos, que es nuestra forma de poder comunicarnos, y ese diálogo se puede lograr y se puede enfocar hacia también poder llegar a tener unas adecuadas decisiones. Entonces es importante saber escuchar. Entonces se genera conflicto en muchas ocasiones porque no estamos sabiendo escuchar o no escuchamos a las personas. También no respetamos la diferencia. Entonces a veces por el color, por la raza, por la religión, por las costumbres, entramos en discrepancia o no entramos a mirar y a revisar con las personas, con mi vecino, con mi familia, porque no estoy de acuerdo con algo. Entonces de una vez se unen todos estos factores, el no saber escuchar, el no saber negociar, el no poder tener un diálogo y no respetar nuestras diferencias. Entonces todo eso se une y hace que se forme un conflicto. Entonces a continuación les voy a presentar un video para que en ese espacio ustedes lo revisen, lo miren, lo analicen y podamos con base en ese hacer la reflexión sobre el video.
Entonces, de acuerdo al video, pudimos observar que hay ahí pues unos animalitos que están tratando de atravesar un puente. Básicamente en ese puente, esos animales, pues como son grandes, son animales fuertes, se les dificulta poder pasar el puente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un conflicto porque cada uno quiere ir por un camino diferente, pero deben cruzar un mismo puente. Entonces, al cruzar el mismo puente y ser pues de gran tamaño, se genera ahí el conflicto y la discusión. Pero estando ante esa situación, se presentan otros animales que son pues más pequeños, como el conejo, y también ellos quieren intentar pasar porque pues es un único camino que hay, es una sola alternativa que hay y pues deben mirar la forma de cómo ponerse de acuerdo en conjunto. Pero ¿qué observamos en el video? Que tanto los animales que son fuertes empiezan a ser agresivos. Son agresivos con estos animales y no dejan pasar el puente, ¿cierto? Los tiran de ahí. ¿Por qué? Porque pues ya se han apropiado y sencillamente ellos tomaron la posición de no querer conciliar, sino querer mantenerse en el conflicto, no mirar alternativas de solución. ¿Qué pasó? Vimos que los animales pequeños, el conejo, empezó a romper la cuerda del puente. Entonces, a romper la cuerda del puente, los animales grandes que estaban en la mitad del puente, que aún no se habían puesto de acuerdo para poder atravesarlo, se cayeron al ver que los animales estaban pues tratando de rompieron el puente. De acuerdo a esto, entonces, ¿qué se observa? Que pues tampoco es una forma adecuada de poder llegar a tener un diálogo, una negociación. Los animalitos simplemente actuaron de forma intuitiva, de forma agresiva, y lo que hicieron fue que los animales, como habían sido con ellos agresivos, hicieron fue atacar y tomar una posición y una conducta defensiva, y en vez de haber procurado un diálogo entre todos los animales, simplemente optaron por romper el puente. Y como cayeron los animales, entonces ahora ellos intentaban pasar el puente. Pero pues también la facilidad de que eran animales más pequeños, entonces el conejo pudo saltar por encima del otro animal y pudieron cada uno pasar su puente, ¿cierto? Ellos revisaron alternativas de solución, sin embargo, pues inicialmente lo hicieron de forma agresiva porque hayan sido tratados de forma agresiva. Una conducta que pues no es la indicada porque debe haber siempre un diálogo, una escucha y una concertación. Lo mismo pasa en nuestra familia y comunidad. Si en la comunidad vamos a implementar de pronto un proyecto, un programa que nos beneficie, pero si no estamos de acuerdo, es importante encontrar un punto de diálogo y poder escuchar las diferentes versiones, los diferentes argumentos que se tienen sobre una situación para poder llegar a tener un punto de referencia y poder llegar a un acuerdo. Entonces, eso es lo que vimos en el video. Finalmente los animales se pusieron de acuerdo para poder pasar, los pequeños, pero pues inicialmente habían sido tratados agresivos y ellos respondieron también con agresividad. Y pues la negociación de un conflicto no se basa en eso, se basa simplemente en empezar a mirar los puntos, las alternativas para ahí sí poder llegar a trabajar y poder construir de verdad mejores soluciones. Entonces, ¿qué genera ese conflicto? El conflicto, siempre un conflicto genera energía. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en constantes cambios, se va a requerir pues pensar, se va a requerir mirar las alternativas. Hay que ser muy creativos al momento de solucionar un conflicto. Importante, y recalco muchísimo esto, que el conflicto no es atacar a la persona. El conflicto es la situación, es mirar la situación por qué se está presentando y no llegar a juzgar o atacar a la persona que está en desacuerdo conmigo, sino es cómo poder lograr y mirar que es una persona que tiene el derecho, tiene su libertad de expresión, ¿sí? Y, lógicamente bajo el respeto, ¿sí? La tolerancia, y empezar a generar esos acuerdos. También hay un cambio, entonces todo conflicto siempre genera un cambio, es decir, si yo estoy en desacuerdo con algo, pero si logramos llegar a un acuerdo, va a haber ya un beneficio, va a haber unos cambios que va a mejorar, o puede ser que se pierda algo, pero se van a ganar más cosas, ¿sí? El solo hecho de poder aprender a negociar y poder hablar y dialogar, ya estamos haciendo ahí un acercamiento. No actuar de forma agresiva, sino actuar de forma asertiva. Hay una concertación, hay una ganancia,
Y lo que les decía anteriormente, también puede haber una pérdida, porque negociamos, y si en esa negociación yo tengo que perder algo, o la persona contraria a mis pensamientos también debe perder algo, pues la idea es que miramos ese punto medio para que pues finalmente logremos un objetivo y podemos llegar a solucionar esos inconvenientes. ¿Qué es un conflicto social? El conflicto social básicamente se dan esos conflictos que se dan dentro de la comunidad, cuando no se tiene un acuerdo, cuando se están afectando los derechos, las necesidades básicas insatisfechas o hay diferentes pensamientos. Por ejemplo, dentro de las comunidades se encuentran los grados de vulnerabilidad, como por factores externos. Son conflictos que se generan, por ejemplo, como a raíz del conflicto armado, a raíz que genera, pues eso va generando pobreza, genera pues falta de educación, menores oportunidades para poder lograr un desarrollo en nuestra comunidad. Entonces, por eso, ¿qué hacemos ante eso? Nos organizamos, ¿cierto? Que es lo que ustedes han hecho en sus consejos, en sus cabildos. Entonces, la importancia de cómo organizar y cómo poder trabajar comunitariamente. Y eso siempre en sus organizaciones, en sus comunidades, siempre va a estar presente un conflicto. Pero ¿qué es lo importante de esto? Poder identificar, en la medida de lo posible, no esperar que un conflicto siga avanzando, porque eso se vuelve como una bola, digámoslo así, una bola de nieve, que es algo pequeño, pero si usted sigue y sigue creciendo y sigue el problema y no lo detectamos a tiempo o no lo dialogamos a tiempo, se vuelve una cosa gigante de nieve que puede llegar a afectar a muchas personas. Entonces, por eso es muy importante poder dialogar. Entonces, ese conflicto social es un conflicto que, pues, en muchos factores es por causas externas y hay que empezar entonces a cómo desde ustedes, desde sus organizaciones, desde sus comunidades, empiezan a ir cambiando esto a través de la participación, a través del diálogo, de la negociación, donde ustedes puedan tener esas herramientas, ustedes puedan empoderarse como mujeres, como hombres, como jóvenes, como niños, para que ustedes tengan más ese sentido de pertenencia y empiezan a generar más cambios, gestionen más programas, más proyectos para el beneficio de ustedes y que puedan llegar en determinado momento esos conflictos sociales que nos están afectando, que los puedan llegar a afectar o que los han afectado en un pasado, puedan llegar ustedes a tener mejores capacidades de afrontamiento, donde tengan más esas personalidades de defender sus derechos, su territorio, sus necesidades que tengan, siempre bajo la óptica del diálogo y de la negociación. Entonces, ¿cuáles son las causas principales de esos conflictos? Entonces, están las diferencias culturales. Las diferencias culturales se puede dar porque yo tengo un gusto, de pronto no me gusta de pronto una determinada comida típica de una región y a él sí le gusta o a ella le gusta, ¿sí? Por ejemplo a nivel de pareja. Entonces ahí se puede generar un conflicto porque no estamos de acuerdo en esas diferencias. Información, unas diferentes fuentes de interpretación, el tema también de la confiabilidad, que es muy importante y que va muy ligado con el conflicto, que es aprender a tener esa confianza tanto en nosotros mismos como en nuestros líderes o lideresas, ¿sí? Que es una de las causas porque desconfiamos a veces mucho de lo que las personas están haciendo por nuestras comunidades. También una causa es los intereses y objetivos. O las diferencias que tenemos en las metas. Si tenemos de pronto dentro de nuestra comunidad, la meta es mejorar, por ejemplo, un acueducto comunitario, pero lo queremos hacer y resulta que de pronto hay unas personas que no lo ven como importante, sino que están pues más acostumbradas a de pronto ir al río cercano, sacar su agua porque les gusta más, porque sienten que es más natural, ¿sí? Entonces, ante eso pues se puede generar diferentes puntos de vista y la idea es poder llegar a un punto medio y poder establecer esas metas y objetivos para beneficio de una colectividad o de su gran mayoría de la población. Hay también dentro de las causas de conflicto hay unas estructuras de poder.
Entonces es importante, a veces de pronto dentro de nuestras comunidades el líder es el que más representa y entonces a veces desafortunadamente de pronto puede tomar actitudes más conflictivas porque no sabe de pronto ejercer su liderazgo, gestiona muy bien, pero de pronto no sabe y le falta aún desarrollar más habilidades de comunicación, de poder llegar a ser más conciliador con la comunidad. Entonces ante eso es importante poder llegar a establecer y poder identificar, básicamente es identificar cuáles pueden ser las causas de esos conflictos. ¿Cuáles son las ventajas de un conflicto? Las ventajas son, como les decía anteriormente, se reactiva, pues hay una energía, hay un cambio, siempre va a haber un cambio ante una situación de un conflicto. Eso pues también puede generar unión, porque hay un conflicto que se presenta y ante eso la comunidad está pues en desacuerdo, pero finalmente pueden llegar a hablar y al final pues toman unas decisiones porque hay unas prioridades, porque revisan y dicen primero vamos a trabajar en esto que pueda llegar a fortalecer a la comunidad. Entonces se genera esa unión dentro de las mismas personas. También ayuda a reducir la tensión, eso también puede llegar a conllevarlo, donde las personas con el diálogo ya no, inicialmente una persona puede llegar a ser agresiva o llega con una barrera ante un conflicto, con una situación, y pues si la persona también se pone a pelear, se pone a discutir, se pone y no tiene en cuenta sus sentimientos sin haber pues mirado de pronto que esa persona está ante esa situación y está reaccionando de forma agresiva porque de pronto anteriormente de haberse reunido con usted tenía una situación familiar o algo también un conflicto más fuerte en su familia y no dejó sus sentimientos allá, sino que también los trajo en el momento que estábamos hablando. Entonces, ¿cuál es la intención? No ser agresivos ante una actitud agresiva, sino por el contrario, mirar la forma de cómo poder entenderse y poder llegar a acuerdos. ¿Cuáles son las desventajas del conflicto? Reduce la confianza porque pues ya de pronto no miro a la persona como la miraba antes, sino que ya de pronto ya la miro de forma diferente porque ya estamos en desacuerdo. Hay una inestabilidad, siempre hay una actitud pues negativa, hay una poca comunicación, ¿sí? Porque ese conflicto genera que ya no nos podamos comunicar adecuadamente y pues hay enojo y, como les decía, desconfianza. Dentro de la comunicación hay unos tipos de conflictos, que es el conflicto interpersonal, que se da pues entre las personas, entre dos o más personas de un grupo, una organización, y el conflicto intrapersonal, que tiene que ver con los pensamientos, con las emociones, que ya además es un conflicto a nivel interior. Entonces es muy importante como personas fortalecernos en nuestros valores, en nuestras habilidades, para poder llegar a trabajar en lo que se tiene que ver con el exterior, es decir, con nuestras familias y con nuestras comunidades. Entonces empezar a reconocernos, a querernos más para poder llegar a impactar a las comunidades. Entonces, ¿cuáles son los pasos que nos pueden ayudar para resolver los conflictos? Dentro de esos pasos tenemos inicialmente conocer cuál es el conflicto, cuál es la causa, si es un conflicto pues, de origen familiar, de origen comunitario. Es importante identificar y conocer cuál es la causa del conflicto. Si es un conflicto comunitario, entonces es revisar si de pronto tiene que ver con falta de educación, que me está generando a mí que de pronto en el colegio mi hijo no se esté accediendo de pronto a unas capacitaciones o a unas formaciones. Y hay que entrar también a estudiar ese conflicto. Entonces mirar qué es lo que está pasando, hay que actuar ante eso y tomar unas posibles alternativas de solución para al final sentarse junto con las personas o con la persona y poder evaluar cuál es la razón de ese conflicto, siempre bajo un respeto y un diálogo. Entonces a continuación les voy a exponer un caso pues muy práctico para poder generar una reflexión en torno y poder también llegar a aplicar un poco lo que les estaba hablando sobre el tema del conflicto. Entonces, en la comunidad El Ensueño, es una comunidad donde ahí siempre nació Pedro y Luis. Pedro y Luis
eran pues muy amigos desde pequeños y empezaron a construir su comunidad, trabajaban mucho en comunidad y les gustaba mucho el tema del campo. Ellos tenían sus huertos, tenían sus vacas, tenían varios cultivos porque les gustaba trabajar unidos y en comunidad. Un día pues decidieron los dos ponerse de acuerdo en sembrar un árbol de naranjas. Ellos sembraron el árbol de naranjas y cuando llegó el día de la cosecha, hubo la recolección y pues claro, ellos estaban muy felices porque les había ido muy bien con su cosecha, con su cultivo, y tenían unas fuentes de ingreso para ellos, para su familia y así pasó, pero estaban tan emocionados con sus cultivos que se les olvidó dejar para ellos naranjas, ¿cierto? Para el consumo. Entonces, simplemente al final se acordaron y dijeron, ay, no dejamos naranjas y dejaron una sola naranja que quedó dentro del cultivo. Entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa naranja? Porque cada uno quería tener su naranja, porque había sido un trabajo en equipo, un trabajo conjunto, y empezaron a discutir y empezaron a pelear. Ellos no discutían porque están acostumbrados a trabajar en conjunto, pero al ver que no quedaba ya más naranjas y querían probar las naranjas de su cultivo, sencillamente se pusieron a pelear. Luis fue agresivo, Pedro también fue agresivo, no querían ponerse de acuerdo quién cogía la naranja. Luis la quería para su consumo porque a él le encantaba el jugo de naranja y a Pedro le encantaba hacer tortas con su familia y quería hacer una torta de naranja. Entonces finalmente, ¿qué hicieron? Pues lo más sabio fue partir la naranja por la mitad y parece ser que con esa fue la solución para ese conflicto. Pero resulta que si analizamos el caso, Luis le gustaba tomar jugo de naranja, ¿cierto? Y a Pedro le gustaba hacer tortas con su familia y compartir ese tiempo haciendo tortas y él requería esa naranja, era básicamente la cáscara para hacer su tortica. ¿Qué pasó? Pues fácilmente había sido que Luis se tomara todo el jugo de su naranja y Pedro cogiera la cáscara, que quedara la naranja para rallarla para su torta. Entonces, ¿qué hizo falta ahí? Comunicación entre Luis y Pedro, ¿sí? Hizo falta esa comunicación, hizo falta ponerse de acuerdo, analizar cuáles eran las causas de ese conflicto, para qué querían ellos esa naranja. Entonces, si hubiesen desde un comienzo, sin haber sido agresivos, simplemente haber planteado las alternativas y se hubiera dicho Pedro, yo quiero... Luis, yo quiero la naranja porque yo quiero la cáscara para hacer mi torta de naranja. Y si Luis hubiera dicho, yo quiero el jugo porque es lo que yo quiero de la naranja para poderla consumir porque me gusta, haya sido ya diferente. No había necesidad de partir, no había habido ningún conflicto ni ningún desacuerdo. Entonces ahí es importante poder analizar cuáles son las causas de ese conflicto y por qué se genera ese conflicto y para qué va a servir o ante qué me va a servir a mí ese conflicto para poder tomar las decisiones. Pero es importante desarrollar habilidades sociales, como cuáles, como la comunicación, como el respeto, la tolerancia, ¿cierto? Que hace parte de esa resolución de conflictos o negociación de conflictos. ¿Cómo se puede manejar un conflicto? A través de la mediación y a través de la negociación. En la mediación es cuando, por ejemplo, en este caso, si en el caso de la naranja, si Luis y Pedro, como no se estaban poniendo de acuerdo, si llega María a mediar para que logren un acuerdo, ¿cierto? Entonces María va a decir, pero ¿usted para qué quiere la naranja? Luis, ¿usted para qué quiere la naranja? Entonces, con base en eso, ya hay una persona que llega a mediar o un tercero que llega a poder establecer esas soluciones. Inicialmente, a veces en las comunidades es complejo porque pues ustedes tienen cada uno su forma de pensar, su forma de ver las situaciones, sus culturas. Entonces a veces hace falta de pronto alguien que llegue a mediar desde afuera para poder solucionar. Pero ¿cuál es la intención? Que aprendamos a negociar, ¿cierto? Entonces con esa negociación se puede lograr inicialmente que las partes se pongan de acuerdo, que se lleguen a solucionar problemas y que pues haya unos intereses en común que podamos llegar a detectar. ¿A través de qué negociación se puede lograr? Esa negociación no se requiere de un tercero o un mediador, simplemente es
con la persona que yo tengo al lado, es empezar a hacer esa negociación, ese diálogo constructivo, que podamos llegar a tomar una decisión que sea para los dos la más indicada. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de negociación? Hay unas estrategias que se llama ganar-perder, que es una negociación más de competencia, como usted que gana y yo que pierdo con esa negociación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si Pedro y Luis con su naranja hubieran dicho, no, pues yo me quedo la naranja y pues usted le ayudo para que siembre más cultivos de naranja, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno gana y otro pierde, pero a veces uno queda más inconforme, puede haber más peleas, ¿sí? Porque ahí siempre queda esa desventaja dentro de esa negociación. ¿Cuál es la otra estrategia de poder negociar? Que es la de ganar-ganar, que es una negociación cooperativa. Su palabra lo dice, vamos a ser cooperativos, vamos a ser solidarios ante un conflicto. Entonces es importante, por ejemplo, en el caso de Pedro y Luis, en ese caso la naranja, poder llegar a establecer esos acuerdos y previamente ahí los dos, si hubiesen cogido la naranja y la hubiesen compartido, una para el jugo, otro para la cáscara, ahí estaban los dos ganando porque era la intención de los dos diferente. Una era jugo y el otro era hacer una torta. Entonces ahí estarían los dos haciendo la ganancia, habría mejor armonía, se mejoran las relaciones entre ellos mismos. Entonces es por eso muy importante. Entonces es importante dentro de este proceso de la negociación, como les decía anteriormente, de poder en la medida de lo posible que las dos partes o que las partes tengan ganancia. Es importante también establecer, dentro de eso debe haber unas condiciones mínimas para poder lograr la negociación. ¿Que cuáles son? Generar un clima de confianza, importantísimo aprender a escuchar. Como les decía, no solamente lo que se habla, que es el lenguaje verbal, sino también el lenguaje no verbal, que es lo que yo expreso a través de mis gestos, de pronto que si muevo los ojos, mi boca, las manos, o estoy haciendo de pronto una cara agresiva, una cara que no es la indicada, que no es la que no es de diálogo. Entonces es importante también aprender nosotros a identificar esas situaciones para poder abordarlas o trabajarlas, no de forma agresiva, sino poder identificar por qué la persona está actuando de esa forma. Entonces es importante también aprender a escuchar. Porque si en el caso de Luis y Pedro, si hubiesen escuchado, si hubiesen comunicado entre ellos, una comunicación entre ellos, habían identificado cada uno cuál era la necesidad que tenía con respecto a su naranja. Entonces es importante aprender a escuchar, aprender a preguntar. Entonces ante un conflicto, puede ser que yo tenga una interpretación de ese conflicto diferente, lo estoy mirando de forma diferente. Entonces es importante poder preguntar. Si yo tengo una inquietud, si de pronto Luis le hubiera preguntado a Pedro, ¿usted para qué quiere su naranja? Entonces él le hubiera dicho, no, yo quiero la cáscara. Y si Pedro le hubiera preguntado a Luis para qué quiere su naranja, le hubiera dicho, no, yo quiero el jugo de la naranja. Entonces no había habido necesidad de un conflicto. Importante adaptarse y ser muy sensibles, es decir, ser muy empáticos ante la situación. Entonces, para esto, a continuación, pues les voy a dar más a profundidad sobre la capacidad de negociación. En ese video podemos observar que cómo las personas pueden llegar a establecer mecanismos para poder ser negociadores, ¿sí? Sin necesidad de que haya una persona que esté interfiriendo o que esté dentro de ese proceso. Entonces es importante poder establecer esos diálogos, esas habilidades de comunicación, de negociación, para poder entrar a de verdad generar esos cambios que transformen las vidas de ustedes en sus consejos, en sus cabildos, en sus comunidades. Todas las personas realizan negociaciones casi todos los días, ya sea desde una gran empresa hasta alguien que intenta convencer a su pareja, compañero de clase o de trabajo para que acceda a algo. Ser un buen negociador es una virtud que todos podemos adquirir y que necesitamos, ya que las negociaciones son tan comunes en nuestro diario vivir y saber lidiar con ellas es fundamental para tener éxito en nuestra vida. Pero entonces, ¿cuáles son las características necesarias para ser un buen negociador? La primera es ser empático.
Debemos tener la capacidad de percibir lo que la otra persona puede sentir. No podemos entender las necesidades, los deseos y la forma de pensar de la otra parte si no somos capaces de ponernos en sus zapatos. Aquí es donde falla la gran mayoría de gente, ya que siempre que van a negociar piensan solo en ellos, y el arte de negociar es más que eso. Debemos estudiar bien a la otra parte y eso a veces requiere pensar como ellos, para así saber qué argumentos podemos utilizar para convencerlos. La segunda es escuchar de forma activa. Aquí cabe decir que oír no es lo mismo que escuchar. Muchas veces sucede que pensamos que estamos escuchando cuando en realidad no lo estamos haciendo. Hay que dejar hablar a la otra parte y no interrumpirla. Nuestra atención tiene que estar puesta en lo que está diciendo, debido a que muchas veces por estar pensando en lo que vamos a decir, no ponemos atención a lo que nos están comunicando. Pero también es muy importante fijarse en las expresiones corporales de las personas, ya que vamos a poder detectar ansiedad, rabia, nerviosismo o alegría en ellos, y así podremos aprovechar esas señales para cambiar o mejorar nuestros argumentos para lograr convencerlos. La tercera es tener confianza en sí mismo. Este es un pilar muy importante. Si creemos en nosotros mismos, va a ser más fácil que las otras personas lo hagan y podremos defender nuestra postura con autoridad, siempre y cuando lo hagamos con respeto. Si no confías en ti mismo, va a ser muy difícil que termines una negociación con éxito, porque te entrarán dudas y no podrás controlar tus emociones, las cuales te llevarán a que seas más fácilmente antes de tiempo. La cuarta es no te tomes las cosas personal. En una negociación, cada uno va a intentar explicar sus necesidades y su forma de ver las cosas para lograr conseguir lo que quiere. Puede suceder que las personas digan algo que nos ofende, podría ser que lo hagan sin intención, pero también puede ocurrir que lo hagan con intención. Pero si nos enojamos vamos a perder, ya que vamos a entrar en un estado emocional en el cual no vamos a pensar claramente. Por eso es necesario no tomarnos las cosas tan a pecho, debido a que nuestro objetivo es ganar la negociación y no ver quién ofende más a quién. La quinta es se debe ceder pero sin dejar de ganar. Precisamente esto es la esencia de la negociación, debido a que casi siempre las dos partes tendrán que ceder para llegar a un acuerdo. Debemos saber que muchas veces no vamos a conseguir completamente lo que queremos y tendremos que ceder, pero lo importante aquí es saber hasta dónde, y eso lo debemos tener claro antes de empezar la negociación. Y si cedemos, al menos debemos intentar ganar por otro lado si se es posible. La sexta es respeto hacia la otra parte. Si no hay respeto entre las dos partes, será muy difícil llegar a un acuerdo. El respeto viene desde el lenguaje que utilizas al expresarte hasta los gestos corporales que hagas. Si la otra parte se siente ofendida o incómoda, será muy difícil que quiera seguir negociando, y si lo hace, lo hará con mayor desconfianza. Entre más educado y gentil seas al hablar, generarás mayor confianza y harás que la otra parte se sienta a gusto contigo. La séptima, controlar las emociones. Nuestras emociones nos llevan a actuar o decir muchas cosas que en el momento no deseamos decir o hacer. Por eso es muy importante controlarlas. Puede ser que demuestres demasiada felicidad por alguna oferta que te hagan y pierdas la oportunidad de mejorarla, debido a que la otra parte se dio cuenta que eso era suficiente para ti. O también podría suceder que respondas de una forma muy negativa hacia algo que te ofrecieron y que te gustó, y puede que se pierda la oportunidad de obtenerlo debido a que diste a entender que no te interesaba. Aquí hay que tener un equilibrio entre estas dos posiciones para lograr expresar a través de nuestras emociones y palabras lo que queremos, para así negociarlo de la mejor forma. También cabe mencionar que si antes de empezar la negociación tuviste algún problema, ya sea en la familia, en la empresa o en el trabajo, etc., te tomes un tiempo para relajarte y tratar de olvidarlo, al menos por el tiempo de la negociación, para que así te puedas concentrar única y exclusivamente en cómo lograr tus objetivos a la hora que empiece la negociación. Pero para eso es necesario que controles tus emociones, para que ellas no te afecten tanto y puedas concretar la negociación con éxito.
Entonces, es importante también dentro de eso hay unas etapas de negociación. Ante un conflicto, debemos manejarlo pues a través de una preparación. Si vamos a tener, por ejemplo, tomar decisiones respecto a, digamos, cómo tener un recurso en la comunidad, porque en la comunidad de pronto hay un conflicto en cuanto, por ejemplo, a que no se puede acceder porque la vía que está, vamos a construir, digamos, un salón comunal, un salón de encuentros, un salón de encuentros comunitarios. Entonces, dentro de ese salón se puede generar un conflicto. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de ese salón, ahí tengo que construirlo y por ahí pasa una vía que es de la finca de la casa de mi vecino. Entonces mi vecino pues no está de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Es importante entrar a prepararnos, a mirar cómo vamos previamente a tener unas alternativas de solución para hablar con nuestro vecino, para que nos deje ahí la forma de cómo mostrar los beneficios de poder construir ahí un salón de encuentros comunitarios que se pueda llegar a beneficiar la familia de él, sus hijos y por ende la comunidad. Entonces, previamente debemos hacer una preparación analizando cuáles son esas causas. Puede ser que de pronto el propietario de ese espacio no esté de acuerdo porque le genera mugre, las personas que puedan pasar de pronto dejan por ahí cosas tiradas, o él quiere construir de pronto algo en ese espacio. Entonces, en el día puede llegar a poder prepararnos para esos conflictos y esas negociaciones. Hay una planificación. Hay que también llevar unas propuestas. Es importante ser propositivo en todo lo que tiene que ver con esos conflictos. Hay unos intercambios de información y es importante acercarnos ante esas diferencias y a finalizar, pues generar esas alternativas de solución y poder plantear esas posibles cambios que se puedan generar y esos puntos de vista que puedan llegar a mejorar esa conflictividad. ¿Cuáles son las características de un buen negociador? Entonces, es ser empático, ser asertivo, ser un buen comunicador, ser sociable, honesto, ser respetuoso. Siempre el objetivo de toda negociación es que se llegue a un acuerdo, bajo lo que les decía anteriormente, bajo todos esos principios de asertividad, de respeto, solidaridad, de credibilidad. Y finalmente, el acuerdo solo es un medio donde el objetivo final es poder satisfacer los intereses o las necesidades que se tenga la persona o que tenga en sí la comunidad. ¿Cómo poder lograr los mejores acuerdos? Entonces, es importante analizar los intereses, identificar las diferentes opciones, generar propuestas y finalmente llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son las gestiones para un conflicto? Entonces, dentro de esa gestión es importante hacer una evaluación de qué es lo que está pasando con esa situación, poder llegar a aceptarlo, ¿sí? Aceptar el punto de vista de las otras personas, así pues no esté de acuerdo con él. Sin embargo, pues lógicamente siendo asertivo y dando a conocer mi punto de vista, tener una buena actitud, tomar acciones al respecto y al finalizar pues generar un análisis, una evaluación conjunta con la persona donde podamos revisar. Y definitivamente es importante poder tener claro la interpretación, porque al final puede ser que se llegue a una solución, pero es importante poder establecer claramente cuáles fueron los acuerdos, porque si se queda de pronto ante un acuerdo o ante una decisión o ante una concertación y de pronto no fue del todo clara, se puede volver otra vez a generar más conflicto o se puede ir creciendo estas situaciones. Dentro de esto, cuando hay un conflicto, es establecer esos diálogos internos. ¿A través de qué? De una escucha activa, donde pues estemos mirando con nuestros sentidos. Ustedes pues desarrollan mucho sus sentidos y poder llegar a establecer y poder mirar tanto el lenguaje verbal como no verbal. Importante tener una legitimación, es encontrar siempre lo positivo ante la situación que se presenta de conflicto. Siempre, como les decía anteriormente, genera un cambio, una energía y siempre, a pesar de que haya un conflicto, siempre va a haber una situación positiva o un problema, una situación positiva, porque nos enseña de pronto a ser más fuertes, nos enseña a generar cambios en nuestras formas, en nuestra vida cotidiana. Entonces, ante eso, el conflicto siempre va a estar generando algo positivo.
Importante hablar hasta entenderse. Entonces, como les decía anteriormente, es importante aprender a escucharnos y aprender a dialogar, ¿sí? Y finalmente resumir si lo que me quiso decir la otra persona fue lo que realmente yo entendí. Resumir es llegar al acuerdo y decir, bueno, yo entendí que vamos a hacer este tipo de negociación, este tipo de acuerdo, y que las dos personas, las dos partes estén claras en lo que se dialogó o en lo que se acordó. Si en caso tal de que se haya interpretado de forma diferente, hay que volver otra vez a retomar para poder otra vez encauzar la negociación. Y es importante ser muy neutral e imparcial, ¿sí? Es decir, no estar a favor de algo, de alguien. En el caso, por ejemplo, de un conflicto comunitario, no es porque yo estoy a favor de Juan, porque es que Juan es mi amigo, Juan es mi vecino, o porque Pablo es el mejor amigo de mi familia. Entonces, no, es simplemente ser imparcial ante las situaciones y generar empatía, que es ponerse en los zapatos de la otra persona. Entonces también es entender que si hay un conflicto y esa persona no quiere acceder, hay que mirar por qué y también entender. Y dice, no, es que ese conflicto de pronto es porque le genera a él una pérdida económica grande. Entonces, bueno, entonces hay que mirar cómo podemos llegar a negociar para que las dos partes puedan ganar. Entonces, ante esto es importante pues establecer la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es, como les decía, ponerse en los zapatos del otro, es comprender los sentimientos, comprender las emociones, que haya una orientación al servicio, siempre estar al servicio de la comunidad, y es muy importante y va muy ligado con el valor de la solidaridad, ¿cierto? Es poder establecer esa empatía, ese acuerdo y ponerme ante la situación de los demás. A continuación vamos a observar un video sobre la empatía para poder reforzar un poco más sobre este conocimiento. Entonces, ¿qué es la empatía? Entonces, esta palabra sirve para nombrar una habilidad muy particular, la cual posee el ser humano. Dentro de esa empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber lo que se siente o incluso lo que se pueda llegar a estar pensando. Entonces ahí vemos cómo pues es llegar a estar entre hermanos sin importar las diferencias, poder llegar a ponerme en el lugar del otro. La empatía otorga habilidad para comprender actitudes, sentimientos, reacciones y problemas de los otros. Entonces, ¿cómo se desarrolla esa empatía? Entonces, esa empatía la podemos desarrollar ¿a través de qué? No nacemos siendo empáticos, sino que esta habilidad interpersonal forma parte de nuestro correcto desarrollo emocional y social. A medida que vamos creciendo en nuestras familias, en nuestros entornos, vamos desarrollando este tipo de habilidad hacia las demás personas. En el terreno de los valores, la empatía es muy útil, pues nos permite acercarnos a la gente que nos rodea, ¿cierto? Poder establecer y poder decirle qué tienes, qué sientes, qué piensas, qué pasa. Entonces, poder llegar a establecer esas acciones. Podemos ser personas muy empáticas, pero si no lo demostramos, si no lo ponemos en práctica, no nos sirve para nada. Es decir, importante ser solidarios, ser cooperativos ante las diferentes situaciones y también poder demostrar a las personas que pues, nos importa y nos interesa. También pueden existir momentos y situaciones en las que no mostramos empatía. A veces ante alguna situación de una familia, de la comunidad, a veces somos diferentes, como cuando no escuchamos a los demás y cuando no juzgamos y hacemos comentarios hirientes de otra persona. Entonces es importante, por ejemplo, en el tema de conflictos, no juzgar a las demás personas, sino simplemente mirar cuál es la causa del conflicto y no atacar a la persona. La empatía es una buena habilidad para practicar, pues nos permite comprender a los demás, nos permite poder acercarnos y poder llegar a establecer acuerdos. Pero debemos tener cuidado con practicar la empatía en exceso para no desconectarnos de nosotros mismos, que es también pues hay unos límites al momento de poder hacer efectiva la empatía. Este valor
ayuda a entender a personas que pertenecen a culturas diferentes de las nuestras, lo cual contribuye a fomentar la paz y las buenas relaciones entre los seres humanos. Entonces es importante aprender a respetar las diferencias y que hace parte dentro del conflicto. En conclusión, la empatía se muestra desde el respeto, es decir, desde la actitud comunicativa que demuestra que sabemos, aceptamos y respetamos cómo es la otra persona, aunque podamos no compartir sus decisiones, opiniones o comportamientos, es decir, aprender a aceptar nuestras diferencias para poder lograr la resolución efectiva de los conflictos. Entonces, hay unos componentes, que es el componente afectivo, que tiene que ver con los sentimientos, con nuestras emociones, y hay unos componentes de entendimiento de las experiencias y de las preocupaciones. Entonces, es importante enseñar a ser asertivo. A continuación, les voy a presentar unas imágenes donde pues ustedes deben analizar y reflexionar en esa imagen que ven. Entonces, ¿qué es la percepción? Para poder analizar. ¿Qué tiene que ver eso con el conflicto? El conflicto es la forma en cómo percibimos. A veces un conflicto se puede llegar a convertir en algo mucho más grande o más complejo porque interviene mucho el factor de la percepción. O sea, cómo yo veo el problema y cómo lo ve la otra persona. Entonces es importante aprender a escuchar y poder identificar qué tiene que ver para poder llegar a un punto medio, ¿cierto? Entonces es importante la percepción que cada uno de las personas tiene con respecto al conflicto o al problema. Entonces aquí hay una imagen, como vimos en esta imagen, ahí inicialmente se ven a dos mujeres, pero si te pones a mirar detalladamente la imagen, es una copa que está entre la visión, que parece ser dos mujeres, pero en realidad es la imagen de una copa. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a ver estas mujeres y otra sí puede llegar a encontrar la copa? Entonces, así pasa también con nuestros conflictos. En esta otra imagen vemos a unas personas, a un adulto mayor y a una persona, a una mujer y a un hombre mayor, ¿sí? Pero si podemos analizar, dentro de sus caras están dos personas. Una persona tocando guitarra y la otra persona cogiéndose pues, el sombrero con como una especie de turbante. Entonces es importante empezar a mirar qué vemos, qué percibimos a través de nuestros sentidos. Aquí vemos, inicialmente vemos pues la cara de Don Quijote de la Mancha, bueno, con una persona en su burro, pero al fondo tenemos ahí la imagen de una cara de una persona mayor, y dentro de su cuerpo hay imagen también de otras personas. Entonces también es poder ahondar más en esas situaciones. Aquí vemos, inicialmente, vemos el árbol, pero si lo veamos está conformado y está la imagen de un mico y de una especie pues de tigre. Entonces es importante también identificar y poder tener nuestros sentidos en lo más posible, en la medida de lo posible, para poder identificar y poder analizar emocionalmente a través de nuestros sentidos, del tacto, del gusto, de lo visual, y poder entender a la otra persona para poder aplicar la conflictividad. En esta imagen podemos observar que tenemos a dos burros que están unidos por una cuerda, y en sus extremos tienen pues su alimento, y como vemos ahí en la imagen están pues luchando y están confrontando porque cada uno está jalando o está tirando para su lado para poder comer. Entonces ahí que vemos después, al final en la cuarta imagen observamos que ya finalmente como que ya cansados de estar tirando cada uno por su lado, entonces deciden llegar a un punto medio. Y ahí se preguntan, ¿sí? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos ante esto? Entonces, ahí se logran poner de acuerdo y tomar una decisión conjunta y una decisión sabia, que es que los dos se van a comer allá su alimento y después los dos regresan a comer su alimento. Entonces, esto pasa mucho en la vida cotidiana, en nuestras vidas diarias, donde siempre miramos inicialmente es el conflicto y cada quien tira para su lado, pero a la hora de la verdad
inicialmente la idea es poder sentarnos a negociar, a mirar el punto medio y poder llegar a acuerdos, y nos evitamos todo este desgaste, todas esas conflictividades, todos esos comportamientos negativos y actitudes pues que no benefician para nada ni a la persona ni a la comunidad en general. Entonces, ¿qué es la percepción? Es poder interpretar nuestros sentimientos, nuestras emociones a través de unos factores internos como son las motivaciones, las necesidades, las experiencias que tenemos pasadas, y los factores externos como es lo que tiene que ver con la repetición de las cosas, con su intensidad, que hace que veamos determinada situación o determinado problema desde un punto de vista o desde otro punto de vista. ¿Qué influye en la percepción? Entonces, ¿qué influye en la percepción? Pues la forma como nosotros cada uno lo analiza o como cada uno lo interpreta. Entonces, es importante llegar a poder visualizar y poder encontrar ese punto medio y poder saber usted cómo lo interpreta, yo cómo interpreto una situación o un conflicto para llegar a tener un diálogo o una solución. Tenemos aquí pues a continuación un estudio de caso donde voy a narrarles un poco la historia. La comunidad Maloca, esa comunidad compuesta por 1000 habitantes, entre niños, sus familias, mujeres, hombres, se caracteriza por ser una comunidad muy trabajadora, se dedica muchísimo a la pesca, que es su principal fuente de ingreso en la comunidad. En la comunidad Maloca ellos se reúnen, hacen sus juntas, sus reuniones mensuales, sus líderes para tomar decisiones, para hacer la gestión. Dentro de esa, estando reunidos, pues les llegó la información de que dentro del proceso de gestión que ellos hicieron ante una entidad, ellos pudieron hacer la gestión para poder tener y llevar a la comunidad un acueducto veredal, ¿sí? Donde pues toda la comunidad se pudiera beneficiar de dicho acueducto. ¿Debido a qué? A que ellos analizaron sus causas y dentro de las causas encontraron que pues muchas familias se han venido enfermando porque el agua no es potable, porque el agua la están sacando de un río cercano. Para algunas familias, para otras tienen que recorrer hasta 1 hora, hora y media para poder tener el agua, y el agua pues no es como tal potable ni es asequible para toda la comunidad. Entonces la comunidad celebra pues esa gestión que hicieron conjuntamente y donde van a poder tener finalmente su acueducto veredal. Sin embargo, dentro del proceso del programa, ellos pudieron hacer la gestión, pero tienen que mirar la gestión de lograr un espacio, de poder dónde van a ubicar esa planta de acuerdo a que les pueda llegar a beneficiar a toda la comunidad de Maloca. Estando en ese proceso, analizando los líderes y la comunidad en qué lugar podrían implementar la planta de tratamiento, se dan cuenta, la planta de acueducto, se dan cuenta de que el espacio para poderla implementar es en uno de los predios o de las viviendas de uno de sus vecinos. Pero resulta que el vecino no está de acuerdo en que le construyan ahí la planta, porque dice que en ese es un espacio donde se va a perjudicar porque ya van a tener que hacerle mantenimiento a la planta, entonces van a pasar por sus cultivos, allí van a generar esto, de pronto si él quiere construir algo más adelante, entonces que ya no va a poder construir. Entonces él plantea sus puntos de vista en por qué están en desacuerdo, o está generando esa problemática de no querer construir, que le construyan la planta de tratamiento de agua ahí en el acueducto, ahí en su predio. Ante esto los líderes pues están hablando con él y concertan de miremos la acción porque es que se va a favorecer tanto usted, su familia, como el resto de la comunidad. Pero el señor sigue insistiendo y sigue insistiendo. Entonces ante esto, ¿qué harías? Entonces es importante aquí con esto analizar que lógicamente hay unas causas de ese conflicto, y es que el señor pues no quiere acceder porque él tiene sus argumentos con respecto a que se le pueden dañar los cultivos, a que él puede llegar a requerir ese espacio para algún tipo de siembra, algún proyecto productivo que él quiera implementar dentro de su predio, ¿cierto? Pero pues la comunidad también le hace ver su punto de vista y es cómo se va a favorecer toda la comunidad, inclusive la familia de él,
con la implementación de ese acueducto, ahí de esa planta dentro de su predio. Entonces ahí la idea es poder llegar a un punto intermedio, poder llegar a concertar y poder llegar a negociar, ¿cierto?, los beneficios tanto del uno como del otro. Habría entonces hay que mirar las alternativas de solución, ¿sí? Alternativas como, por ejemplo, si se da esa posibilidad y el señor es entendible, entonces mirar la forma de cómo por un tiempo él les presta, bajo de pronto se le paga algún derecho, donde la comunidad pues reúna un dinero que se le pueda pues a él beneficiar. Se le hace entender pues que es importante el agua que va a consumir sus hijos, ¿sí? Que no los van a enfermar porque el agua es potable, ¿cierto? Entonces entrar a negociar con ellos planteándoles diferentes alternativas. Entonces una alternativa podría ser el alquiler del espacio bajo un costo muy económico. Otra alternativa es convencerlo de que es importante el acueducto para la comunidad y para él, porque él se va a beneficiar y a él le va a llegar el agua primero, ¿sí? Entonces es entrar a negociar y empezar a implementar esas herramientas de comunicación para que ya la persona pueda acceder. A veces pasa que en un conflicto comunitario es tan grande, tan complejo, porque a veces hay unos intereses muy particulares, interés por ejemplo económicos, entonces ahí ya a veces se requiere de alguien que llegue a mediar, ¿cierto? Pero inicialmente debemos es mirar y optar la acción por hacer la negociación y ponernos de acuerdo para lograr de verdad pues un objetivo en común para la comunidad. Ante esto, pues es importante a veces ante un inconformismo o ante una situación de conflicto, es importante poder actuar no de forma agresiva, sino actuar de una forma en la cual me genere a mí esa posibilidad de transformar verdaderamente el conflicto. Entonces, ¿qué hacer cuando yo tengo un conflicto con una persona o un problema con una persona? ¿Qué hacer cuando esta persona está siendo agresiva desde un comienzo? Entonces es importante no actuar con agresividad, y para esto implementamos un método que se llama el método AIDA, que consiste inicialmente en alabar o afirmar sin llegar a ser hiriente con la persona, ¿sí? Decir, bueno, sí, lo que tú tienes, lo que estás manifestando, pues tienes razón desde tu punto de vista, ¿sí? Pero vamos a mirar cómo vamos a conciliar. Hay unos intereses, ¿sí? Que hay que demostrar que yo estoy interesada en lo que el problema o las causas por las cuales está generando ese conflicto. Interés en la persona, ¿cierto? Por comprenderla. Hay unas diferencias, también es importante entrar a reconocerlas y estar muy abierto a lo que las otras personas digan sobre la situación. Saber escuchar y saber pues ser muy empático y muy observador al momento de tomar esas decisiones. Entonces, a continuación, es importante pues poder lograr una negociación eficaz donde inicialmente se satisfacen las necesidades de las personas, se pueda llegar a manejar esa información, se haya unas adecuadas relaciones interpersonales, es importante el uso del tiempo y que haya un equilibrio. Entonces, como no puedo llegar a impactar o a cambiar muchas veces de pronto un conflicto que se me da a nivel familiar o a nivel comunitario, porque a veces actúo de forma agresiva, de forma a la defensiva. Es importante entonces empezar a interiorizar, empezar desde mí mismo o desde mí misma, empezar a hacer esos cambios, ¿sí? A empezar a comprender cuáles son la verdadera razón de generar un conflicto o que se dé un conflicto como tal. Entonces, a continuación vamos a tener un espacio donde cada uno de nosotros vamos a través de un audio a generar pues esa sensibilización o ese acercamiento hacia el yo interior. Entonces es importante, si yo quiero llegar a impactar, si yo quiero llegar a poder llegar a tener esos cambios en las demás personas, empezar a trabajar en mí mismo. Entonces a continuación vamos a hacer una breve relajación para ponernos a disposición, y es importante con esta relajación que la podamos aplicar en nuestra vida diaria, porque muchas veces estamos ante situaciones muy difíciles en nuestras vidas, en nuestras familias, por factores externos de violencia, de conflicto, que hemos sido desplazados por la violencia. Entonces es importante
encontrarnos y aprender inicialmente a respirar y tratar de dejar esas conflictividades, esas situaciones personales, familiares, un poco ahí quietas, para empezar a reflexionar sobre nosotros mismos, ¿sí? Y poder desde antes de ir a poder solucionar un conflicto o una situación problemática, es empezar a entenderme a mí mismo. Entonces es importante tomar conciencia de mis cosas, de mis pensamientos, de mis emociones, para empezar de ahí, a partir de eso, empezar a entender al otro. Entonces es importante dentro de esto poder aplicar y poder replicar todo lo que tiene que ver con las habilidades en cuanto a asertividad, en cuanto a empatía, ¿sí? De poder ser empáticos y poder llegar a tener esos objetivos claros y esos puntos bases de negociaciones. Ante un conflicto que se nos presente en la comunidad, siempre estar abiertos al diálogo, estar abiertos a plantear. O sea, si hay un conflicto, hagamos una lista entre toda la comunidad de cuáles son esas causas, a qué se debe, y busquemos y cuál es el interés de la persona que está en contra o de las personas que están en contra pues, de una determinada situación, para llegar a establecer esos puntos claves para una concertación y una solución del conflicto. Entonces, pues les agradecemos pues, la parte del programa, la participación, la puesta en práctica. Importante que cada uno de ustedes se lleve con esta una tarea para sus casas, empezando a analizar desde ustedes mismos pues cuáles han sido sus conflictos, cuáles son sus actitudes al momento de reaccionar frente a un conflicto. Si de pronto reaccionan de forma agresiva, si no escuchan, si no se comunican adecuadamente, empezar a generar esos cambios, empezar a mirar entonces hacia adentro para después proyectarlo hacia las demás personas que están a mi alrededor. Y no siempre velar por mi interés, también es importante perder, ¿sí? Ceder un poco para poder llegar a acuerdos comunes que beneficien al colectivo, que es lo más importante en sus comunidades, que puedan ustedes afianzarse, que puedan ustedes trabajar colectivamente, y así ustedes van a lograr pues poder gestionar más cosas, más proyectos, beneficios para la comunidad, y que puedan ustedes tener unas relaciones adecuadas de armonía, de entendimiento, de relaciones más asertivas, y unas relaciones que puedan llegar a generar cambios y transformaciones en sus comunidades. Entonces, muchas gracias por la atención. Más cercana a los colombianos. Prosperidad social.